viga C, todo tipo de secciones. Luego vamos a entrar al diseño acortante. Seguidamente el diseño a torsión, está mal escrito acá. Adherencia y longitudes, luego el capítulo de adherencia y longitud de desarrollo. Una pregunta, ¿están viendo la pantalla? Sí, se puede ver. Ya. Luego hay varios capítulos todavía por acá que faltan, pero no los voy a colocar porque todo esto también es posible que haya algunas pequeñas variaciones, ¿no? Seguramente hay todavía unos 5 capítulos más sobre esto. Pero yo pienso que este es un primer programa para hasta el primer parcial. Espero que así sea. Bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer una clase introductoria. Y lo primero que quisiera decirles es que en este programa, en esta materia, vamos a tomar en cuenta primero la norma boliviana, que ya, gracias a Dios, después de muchos años ha salido a la vida, digamos, ha salido a la luz. Creo que es la Cámara de la Construcción la que distribuye, debe haber ya en algunas librerías y también ustedes lo pueden bajar en internet. La norma boliviana es una copia del ACI 318 del año 2014. Es básicamente una copia casi fiel, con algunas pequeñas y mínimas modificaciones de la norma del ACI 318 del año 2014. Tengan en cuenta, yo lo he leído ya varias veces, es exactamente igual, el mismo tema. Todo lo que ayudaría un poco el mirar la norma boliviana y mirar esta obra del ACI, que todo está en versión en español, ayuda un poco en que en algunos párrafos de traducción del inglés al español, quién sabe, no han traducido con el espíritu adecuado, ¿no? Entonces, la norma nos ayuda a interpretar mejor ese párrafo, ese capítulo, ¿ya? Ese artículo, lo que ustedes quieran. O sea, sería bueno que ustedes tengan las dos, ¿no? Pero antes de hablar de la del 2014, yo creo que también ya deberíamos mirar un poco la norma del 2019, creo que hay una norma. Voy a verificar esto, un poquito más actualizada que esta otra, pero todo esto nos dice que esta materia nos vamos a regir en bajo a la norma americana de la CI. O sea, todo es americano. Hay otra norma que está siempre en contraproponiendo de esto, que es la norma
europea, ¿no? El Código Europeo del Hormigón. Antiguamente habían varias diferencias fundamentales entre esta norma de los americanos y la norma europea. Pero ustedes no van a creer que cada vez que se va actualizando las normas americanas y las normas europeas, estas normas se parecen cada vez más. Hay menos diferencias. Entonces se puede concluir que el Eurocode o el Código Europeo con la norma americana se van a juntar, o sea, van a hacer casi lo mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque básicamente algunos coeficientes que manejan el ACI se acercan a los de los europeos. O sea, básicamente de aquí a muchos años va a haber una sola norma en el mundo. Sí, lógico, es lógico. ¿Por qué tendría que haber diferentes normas, ¿no? Antiguamente, hace 30 años atrás, nosotros teníamos normas completamente diferentes. La norma, me acuerdo, la norma brasilera, la norma mexicana, la norma argentina, chilena, ¿no? Y la norma boliviana, eran normas completamente diferentes de una con la otra. Me acuerdo que el año 1987 salió la norma boliviana que se llamaba CBH, creo, CBH 87, algo así. El Código Boliviano del Hormigón, decía, ¿no? Y lógicamente esta norma, que ahora ya está obsoleta, era pues una copia de la norma española. Que en ese tiempo la norma española era también un poco diferente a la norma europea, digamos. O sea, cada país tenía su propia norma. Pero ha ido cambiando y todos, por ejemplo, los españoles se han ido al Eurocode y así todos los países han tomado una sola norma, porque no tiene que ver diferentes normas, es un absurdo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia norma, diferente a los chilenos, diferente a los argentinos, no tiene ningún sentido, porque el hormigón armado en cualquier lado del mundo es el mismo, el cemento es el mismo, el acero es el mismo, los agregados iguales o parecidos, ¿en qué podría ser diferente? Entonces, lógicamente, seguramente aquí ya estamos en la globalización o la universalización de la norma. Va a haber una sola norma para todo el mundo. Un ejemplo, la norma boliviana se ha copiado de la norma americana y eso es lógico. ¿Por qué tendríamos que inventar nosotros otra norma? Si al final es lo mismo, ¿no? Entonces, así. Me acuerdo que había hace unos 20 años atrás, había una pugna en tratar de usar una norma versus la otra, ¿no? Con el objetivo de decir que una norma era mejor que la otra, ¿no? o menos que la otra. Entonces, eso ocasionaba muchos problemas porque inclusive, imagínense, yo construyo o calculo un edificio, una estructura con una norma, ¿no? Y el otro calcula el mismo con otra norma y podrían haber diferencias. No deberían haber diferencias, ¿no? En cuanto a los aceros, las dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, no tendría que haber esa variedad. Pero hubo eso, ahora ya no. Muy bien, jóvenes, ¿tiene alguien algún comentario al respecto? Entonces, para complementar, por ejemplo, los brasileros, me acuerdo que tenían su norma y eran muy orgullosos de su norma, y era pues una norma completamente diferente, por ejemplo, a la americana. Los americanos
siempre tendían, su tendencia era diseñar estructuras muy conservadoras, tal vez con más acero que lo adecuado, ¿no? Secciones más robustas. En cambio, los brasileros eran más arronjados, más lanzados, ¿no? Tenía una norma donde se permitía menores dimensiones, con menores aceros, ¿no? Eh, o sea, eran un poco más económicos tal vez, pero eso entre comillas, porque lo económico quiere decir ahorrar acero o ahorrar hormigón, sino economía para mí sería desde el punto de vista de la estabilidad y la seguridad de la edificación, ¿no es cierto? Los brasileños consideraban que la vida útil de un edificio era máximo 30 años, entre 25 y 30 años. En cambio, los americanos podían decir 40 o 45 o 50 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hay esta diferencia? Pero ustedes en las realidad saben que un edificio bien construido, bien mantenido, puede durar más de 50 años, su vida útil, ¿no es cierto? 25 sería mucho derroche, ¿no? Porque imagínense, después de 25 años tengo que derribar, demoler un edificio. Eso ha sido motivo de muchas discusiones, ¿no? Pero en realidad no debe ser así, ¿no? Una estructura puede durar inclusive más de 50 años, pero por algunos problemas de relajo del material, el embate de los sismos, algunas sobrecargas, ¿no? Podrían un poco no dañar la estructura, sino entrar en el concepto de la relajación del material. ¿Qué quiere decir relajación del material? Les he dicho en varias oportunidades a los estudiantes que el hormigón armado en realidad debería ser eterno y cada vez que pasan los años adquiere más resistencia. Como decir ese refrán que dice lo antiguo es mejor, ¿no es cierto? Pero no es tan cierto eso, dependiendo, digamos, de la funcionalidad de la estructura. Por ejemplo, un machón, un muro de contención, probablemente puede ser eterno, o 1000 años, o 2000, lo que ustedes quieran, un bloque de cemento eterno. Pero no así una estructura de un edificio o de un puente. ¿Por qué? Porque estos elementos estructurales, como las vigas, las columnas, las losas, las escaleras, sufren cada día embates de las cargas, ¿no? Flexión, torsión, cortante, tensión diagonal, etcétera, ¿no? Y estos materiales están básicamente en movimiento, ¿no? Por la flexión, por el cortante, etcétera. Entonces, con el tiempo, es como resorte. El resorte a un principio funciona bien, pero después de un tiempo se relaja, ¿no? ¿Cómo podríamos decir una palabra? Se agota, se rinde, ¿no? El hormigón armado es igual dependiendo de la funcionalidad que tú le des, ¿no? En los puentes, por ejemplo, los puentes sufren pues con el tiempo un relajamiento, porque cada vez que pasa un vehículo, la viga se deforma, vuelve a su lugar, así sea pretensado lo mismo, el hormigón se aplasta, vuelve a su lugar y así. Después de un tiempo, ese puente hay que demolerlo, porque ya no es el de antes, ¿sí? En los edificios podemos hablar sobre los sismos. Los sismos son eventos que ocurren en periodos, los sismos grandes, en periodos largos, por ejemplo, 10 años,
15 años, depende de la zona, depende del lugar, ¿no? No podemos, Japón, por ejemplo, en Japón hay cada día sismos, etcétera, etcétera, pero depende de la zona. Un sismo fuerte que ataca un edificio puede haberle dado alguna avería al edificio. Después de un tiempo viene otro segundo sismo fuerte y todavía le ha dado otro golpe más al edificio. A veces, quién sabe, después de unos 3 o 4 sismos más fuertes, el edificio ya ha sufrido un daño estructural, ¿no? Porque ustedes saben, cuando ataca un sismo, el edificio sufre grandes deformaciones, ¿no? Y se amplifican los esfuerzos, se duplican los esfuerzos, ¿no? A pesar que el edificio puede que sea un edificio sismo resistente, igual sufre un ataque, podemos decir, ¿no? Un ataque extraordinario, ¿no? Un fuerte golpe, ¿no? Siempre comparo con el boxeo, ¿no? Tú estás boxeando, te dan un golpecito aquí, te dan otro, todo bien, pero te dan un golpe fuerte, podías estar knockout, pero aguantas, pero ya estás medio maltratadito, ¿no es cierto? Tal vez un segundo golpe más allá, ya estás casi por caerte, y en el tercer golpe estás groggy, no, en el suelo. Esa podría ser una comparación medio chistosa con un edificio, pero es más o menos así. Sismos golpean fuerte a un edificio y pueden dañar no solamente la parte no estructural, sino también a la parte estructural. Y todo depende de una revisión. Hablando de esto, les quiero comentar que normalmente cuando viene un sismo de gran magnitud y de grandes intensidades y aceleraciones, una vez que ha pasado el sismo, el edificio ha resistido todo lo que ustedes quieran, pero merece un diagnóstico, un análisis, ¿cómo puedo decir? Sí, un diagnóstico el edificio para ver si ha habido algún daño estructural. Si ha habido algún daño estructural, seguramente el informe técnico dirá, este edificio tiene que demolerse. Así es. Entonces, por eso es que les decía que el hormigón armado es un material que si no tiene eventos grandes en cuanto a esfuerzo y solicitaciones, podría ser eterno. Podría ser eterno, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos hablado de las normas y hemos hablado del hormigón en cuanto a su resistencia, estabilidad y seguridad. Bien, entonces, por eso quiero decirles que el hormigón armado, yo les digo, el hormigón armado es eterno, cada vez que pasa el tiempo es más resistente. Eso en cierto momento depende de qué funcionalidad le das. Ustedes saben bien, por simple intuición, ustedes saben bien que los puentes son eternos. Están viendo ustedes en muchos lugares, los puentes empiezan a fallar, empiezan a tener deterioros, el varado, la losa, las vigas, los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces van perdiendo su resistencia final. Y después de un tiempo ya el puente hay que descartarlo, hay que demolerlo, ¿no? En el edificio ocurre lo mismo y en otras estructuras también. Preguntas, curiosidades, comentarios. Adelante, jóvenes. Bien, a manera de introducción, entonces, vamos a un poco definir qué es el hormigón armado. Corresponde, a pesar que ustedes ya saben, vamos a repasar. El hormigón armado es un material compuesto
no es un material homogéneo, es un material heterogéneo. Porque básicamente este material se forma de una mezcla del hormigón con el acero. El hormigón más el acero de refuerzo. Esto se llama acero de refuerzo y este sería el hormigón. Entonces, básicamente, se dice que este es un material compuesto porque estos dos materiales tienen muchas diferencias, pero también tienen muchas similitudes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ha aparecido el acero? Porque el hormigón, como tal, puede resistir grandes valores de resistencia a la compresión, pero es muy débil en cuanto a la tracción. Entonces, ustedes saben que en la flexión se presenta al mismo tiempo la compresión y la tracción. Entonces, el hormigón no puede resistir a la tracción, o resiste muy poco. Entonces, usamos el acero de refuerzo, como su nombre indica. Son varillas especiales que cumplen con normas específicas, que lo que hacen es reforzar la parte débil del hormigón, que es la zona en tracción. Entonces, de esa manera logramos un hormigón, un material compuesto, ¿no? Y el acero debe cumplir su función de reemplazar la tracción del concreto, y el concreto solamente trabaja la compresión, ¿no? Por eso se llama un material compuesto. ¿Sí? Y estos dos materiales son pues completamente diferentes en cuanto, por ejemplo, a la elasticidad. O el módulo elástico. El concreto es casi 10 veces menos elástico que el acero. Por ejemplo, podemos decir que el acero tiene un módulo de elasticidad, digamos, de 2.1 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el hormigón apenas podría llegar tal vez aproximadamente a unos 2.3 por 10 a la quinta. Por eso digo 10 veces o 9 veces menos. Miren qué diferencia. ¿Qué diferencia? El acero es más elástico que el hormigón. Pero cuando se juntan estos dos materiales, básicamente se compensan y tenemos una elasticidad, digamos, conjugada, mezclada, como ustedes quieren decir, ¿no? Si hablamos de la resistencia a la compresión o a la tracción, ¿no? A la compresión, el hormigón podría llegar más o menos, digamos, a 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y el acero podría llegar a 4.200 o más. Miren qué diferencia. Pero igual se puede lograr un equilibrio, una compensación. Seguramente nosotros, para compensarnos más volumen en hormigón que acero, o más área de compresión que área de acero en tracción. Ahí está la diferencia. En tracción podemos hablar tal vez de unos, no sé, aproximadamente 30 o 50 en el hormigón, y el acero
sigue con los 4.200, ¿no? Aquí hay todavía mucha diferencia, de más diferencia todavía en tracción, ¿verdad? Y así podemos hablar también en corte, en torsión, etcétera, etcétera, donde lógicamente hay diferencia. Entonces tenemos dos materiales completamente diferentes. Pero, ¿cuáles son sus similitudes? Entonces vamos a abrir otra página y vamos a decir algunas ventajas o beneficios del hormigón armado. Siendo el hormigón armado un material compuesto, nosotros podemos entrar en algunos conceptos donde el hormigón y el acero, cuando están juntos y bien proporcionados, ¿no?, en una buena proporción, pueden amplificar y agrandar sus beneficios en cuanto a resistencia, ¿no? Como decir, juntos son dinamita. O sea, si nosotros sabemos proporcionar el hormigón acero, podemos encontrar grandes beneficios, ¿no?, en cuanto a resistencias, en cuanto a elasticidad y sobre todo en cuanto a dilataciones. Ustedes saben que los coeficientes de dilatación del hormigón y el acero son casi similares. Ahí está aquí ya no hay diferencia. El coeficiente de dilatación del acero con el concreto tienen ciertas similitudes. Por eso es que los dos trabajan conjuntamente. Ustedes saben bien que una estructura de hormigón armado puede sufrir cambios por cambios térmicos, dilataciones y contracciones. Aparte de las deformaciones por esfuerzos. O sea, por temperatura nomás, por cambios térmicos, fíjense ustedes, por cambios térmicos el hormigón sufre dilataciones y contracciones, sobre todo en aquellos elementos delgados como las losas, son placas delgadas que sufren grandes dilataciones cuando aumenta la temperatura, y en la noche, cuando baja la temperatura, se contrae el hormigón. Pero vean ustedes, cuando hay el hormigón armado, esto se reduce bastante. Estas contracciones y dilataciones son mucho menores cuando hay armado. Pero si no hay el hormigón armado, posiblemente el hormigón, por eso es que cuando no se pone acero, ustedes van a ver que las losas, las losetas, se fisuran, se agrietan, se rajan, como se dice, por el problema de las dilataciones. Pero cuando hay el acero, esto básicamente los dos se dilatan menos, se contraen menos. O sea, juntos son dinamita, ¿no? O sea, trabajan muy bien. Y así también podemos hablar de otros esfuerzos un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, como el módulo de Poisson, algunos otros esfuerzos o coeficientes de dilatación, etcétera, que son
que, que el hormigón armado trabaja muy bien. Entonces, esos son los beneficios y ventajas del hormigón armado, ¿no? Que el acero toma toda la tracción y el concreto toma toda la compresión. Entonces, los dos pueden trabajar perfectamente bien en sus mayores capacidades de resistencia, ¿cierto? Entonces, el hormigón armado cada vez está en la vanguardia de la construcción de las estructuras, tiene grandes ventajas, grandes beneficios y sobre todo es económico. El hormigón armado, yo les dije, es asequible para cualquier bolsillo. Todo el mundo puede hacer un hormigón armado. No es nada complicado, nada sobre que se necesita, digamos, algo diferente, ¿no? Todos lo hacen. El mismo campesino agarra con su bicicletita, con sus bulitas, está llevando cemento, está llevando varilla de acero, hace su hormicito de alguna manera, ¿no? Entonces, y seguramente él encuentra muchas ventajas, ¿no? Comparando con otros materiales, la madera, por ejemplo, comparando con el mismo ladrillo, con el mismo adobe, el hormigón armado tiene un sitial para todo, para todo nivel, para todo nivel. Por eso es que van a ver ustedes que todo el mundo usa hormigón armado. Tiene algunas desventajas en general. ¿Cuáles serían las desventajas? ¿Quién me puede decir? Que es muy pesado, Inge. Exacto. Esta es una de las desventajas del hormigón armado. Muy pesado. Eso perjudica mucho en cuanto por ejemplo, a las edificaciones, a las estructuras un poco complicadas. Es muy pesado, ¿no? Pesa más o menos 2.400 kilogramos por cada metro cúbico de hormigón, ¿no? Entonces, este peso es demasiado en algunas estructuras. Por eso es que los edificios altos básicamente no se construyen con hormigón armado directamente, sino hay que utilizar algunos elementos más livianos como las estructuras de acero o tal vez de plástico, otros materiales, pero siempre el hormigón armado está presente en algunas partes de esa estructura, ¿ya? El hecho de que el hormigón armado es muy pesado, ya se han hecho varias introducciones para tratar de aminorar esta desventaja, ¿no? Por ejemplo, el hormigón con espuma o oxigenado, como le llaman, ¿no? El hormigón alivianado. Tratar de bajar el peso específico a más o menos aproximadamente de 1.500 a 1.800, digamos, kilogramos por metro cúbico, más o menos, ¿no? Hasta se puede bajar, creo, hasta 1.200, pero voy a hablar 1.500. Un hormigón alivianado podría llegar a pesar menos, ¿no? El con espuma, oxígeno, quiere decir que hay en el mismo hormigón hay huevos, ¿no?, con espuma que lógicamente tratan de alivianar de alguna manera, sobre todo el material que es más pesado, que sería el agregado grueso, la grava, reemplazar la grava. Porque ven ustedes, si yo quiero reemplazar la arena más, entonces ya, ¿cómo podría trabajar el cemento? El cemento necesita un agregado pétreo, de alguna manera, si no, tendría que ser otro tipo de cemento, ¿no? Entonces, lógicamente, se está
Y existen estructuras de hormigón ligero, ¿no? O dicen ligero o alivianado, ¿no? En la misma norma habla de un hormigón aligerado. Y para eso en realidad lo que están haciendo es tratar de desemplazar la grava con un material más liviano, como por ejemplo la cerámica. La cerámica o tal vez algunos elementos de plástico o de fibra de vidrio, no sé, no sé bien. O como decían también, tratar de que el hormigón tenga algunos huecos que se llenan con espuma, de manera que el hormigón es un poco con huecos, digamos, pero huecos bien redonditos, ¿no? Que evitan, digamos, que sea más, que siga siendo resistente, ¿no? Como el queso, por ejemplo, el queso tiene huequitos redonditos y sigue teniendo casi la misma resistencia, ¿no es cierto? Un, que un queso macizo. En fin, seguramente hay muchas tecnologías que están en este momento utilizando. Los americanos ya utilizan básicamente hormigón aligerado, ¿no? Tratando de que la grava tenga otro peso específico. La grava tiene más o menos un peso específico de aproximadamente 2.700 o más, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Entonces, ese es el que le da el mayor peso. Y ustedes saben que casi el 60% es grava en un hormigón armado, o el 50%, por decir, ¿no? En fin, simplemente quería decirles que la desventaja es que es muy pesado. Pero las ventajas son muchas. Aparte de resistencias, también podemos hablar de que el hormigón armado puede resistir perfectamente todos los ataques externos, como por ejemplo el frío, la lluvia, el viento, el surazo, el sol. Inclusive podría resistir también algunos ataques de eh, compuestos químicos, agentes químicos, ¿no? Como por ejemplo cloruros, ioduros, sales marinas, etcétera. A cierto punto, dependiendo del cemento que se usa o algún aditivo, podríamos utilizar para que resistan estos ataques de los agentes externos, ¿no? Pero imaginen ustedes el sol, la lluvia, el agua, que son embates de la naturaleza o desastres naturales que generalmente dañan algunos elementos estructurales. Un incendio, por ejemplo. Imagínense un incendio de grandes proporciones. Tal vez lo único que queda en pie es la estructura de hormigón armado, ¿no? Nada, nada, ni el metal puede resistir con el hormigón armado, porque las barreras de acero supuestamente están protegidas, ¿no? Están del calor, del frío, del viento, oxidación, etcétera, etcétera. Pues vean, ustedes son muchas ventajas, pero eso ya lo habíamos hablado antes. ¿Algún comentario? Bien. Como verán ustedes, no he hecho todavía un programa de evaluación de la materia en cuanto a prácticas, proyectos, tareas, porque lo voy a dejar eso para otra clase, ¿ya? Porque seguramente pase al plan global y con la seguridad de que va a haber exámenes presenciales o no presenciales, yo tengo que modificar un poco esa posibilidad, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a entrar ese saldo de tiempo que nos queda, vamos a entrar a lo que se llama no está el título, no está acá. Bueno, aquí le falta un título. Y le vamos a poner, vamos a decir, análisis esto está acá. Análisis y diseño de vigas a flexión. Vamos a hacer una introducción a esto. Y vamos a escribir, por favor, quisiera que escriba acá, porque ya es importante. Vamos a escribir algo que diga así, análisis y diseño de vigas a flexión. Entonces, como primer capítulo, vamos a hacer este pequeño análisis. Y para eso, yo estoy tomando, cuando hablamos de viga a flexión, un ejemplo típico podría ser una viga de hormigón armado, una sección rectangular simplemente apoyada. Ese es el inicio de cualquier análisis más básico que se pueda hacer en el hormigón armado. Cómo trabaja una viga simplemente apoyada con alguna luz en una sección rectangular. Una sección rectangular, como están viendo ustedes, de ancho B y altura H. Tomando en cuenta de que una escuadrilla siempre óptima podría ser una relación 2:1. Dos veces, la altura 2 veces que el ancho en una relación rectangular. Pero no siempre. Podemos encontrar tal vez por ahí alguna sección óptima. Si decimos una viga simplemente apoyada, porque conocemos perfectamente el comportamiento de elasticidad de ese elemento, ¿no? Una viga. Y todavía básicamente le cargamos una carga uniformemente distribuida, Q. Entonces, la viga va a sufrir va a resistir esta solicitación y va a sufrir alguna deformación dependiendo de la cantidad de carga o solicitación que se pueda dar, ¿no? Y va a pasar por varias etapas en cuanto a esfuerzos y deformaciones se trata. O sea, haremos una cosa, diremos que le ponemos una carga primero, poca carga. Seguramente la viga no va a sufrir básicamente ninguna deformación, una deformación que no se puede ni ver, ¿no? Pero a medida que le voy aumentando la carga uniforme distribuida, ya la viga va a empezar a sufrir algunas deformaciones y además a resistir. Aquí tenemos una viga rectangular con algunas varillas o acero de refuerzo colocadas en la parte inferior. ¿Alguien creo que me está llamando? ¿Alguien quería decir algo? No, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a suponer que nosotros vamos aumentando la carga. Y esta viga, cuando se solicita por su propio peso y una carga adicional, como están viendo acá, va a sufrir deformaciones. Estas deformaciones las vamos a graficar de esta forma. Desde luego que en flexión, como ustedes conocen por movimientos de resistencia a materiales, hay una línea neutra. En realidad es una línea o un plano neutro, donde no hay deformaciones ni de compresión ni de tracción. En cambio, las deformaciones en compresión, a medida que vamos mirando las fibras que van yendo a la parte superior, vamos a encontrar que la última fibra en compresión es la más grande, que sería acá. O sea, a medida en la línea neutra cero, y a medida que vamos mirando las fibras, vamos viendo que esto va aumentando en forma proporcional, en forma lineal. Lo mismo ocurre con la tracción. La tracción a partir de la línea neutra también sufre deformaciones en tracción. Eso se llama flexión, ¿no es cierto? Llega un momento en que aquí está el acero, que también sufre una deformación en tracción. También acá, en la última fibra de abajo, es el mayor esfuerzo, pero la mayor deformación del concreto. ¿Sí? Y cuando hablamos de deformaciones del concreto versus deformación de acero, seguramente no podemos compatibilizar, porque ya les decía que el análisis del acero es casi 10 veces más que del concreto, casi 10 veces más que el concreto. Entonces, ¿cómo yo puedo diagramar estas dos deformaciones tan diferentes? Tendría que encontrar un área homogénea, ¿no?, para compatibilizar. Pero así nomás ha dibujado, ¿no?, que aquí hay una deformación del acero una deformación del acero versus deformación del concreto. Pero esto no es real. Porque básicamente el acero básicamente no está pues trabajando a su resistencia real, ¿no? Porque vean ustedes, apenas el acero empieza a traccionarse, ya se va a sufrir fracturas, agrietamientos. Entonces tendríamos que ver un primer estado de deformación sería cuando el concreto empieza el agrietamiento. Ese sería el primer estado. Y miren ustedes, el acero básicamente no trabaja, porque lo primero que va a hacer es se va a agrietar aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el concreto no resiste bien a la tracción, pues va a sufrir. Entonces, ese momento se podría llamar el estado del hormigón armado en el límite de su agrietamiento. Eso básicamente no nos interesa, pero es el primer estado. Y si seguimos aumentando la carga uniformemente distribuida, a pesar que se ha creado el hormigón en esta parte inferior, vamos a entrar al estado elástico de deformaciones. ¿Y qué es el estado elástico? El estado elástico es, este sería el esfuerzo del concreto y este sería el esfuerzo del acero. Vean ustedes, en el estado elástico, a pesar que se permiten fisuraciones del hormigón, lo que hacemos es, como el hormigón ya se fisura más, ¿sí?, en la zona de tracción, básicamente un hormigón fisurado ya no trabaja tracción, entonces estamos obviando el esfuerzo de tracción del concreto y lo que estamos haciendo es más bien hacerlo trabajar al acero, el acero en tracción. En realidad este es
Esto no está bien escrito, ¿no? Este podemos decirle, es el esfuerzo de tracción del acero y este es el esfuerzo de compresión del concreto, sí. Serían, en el estado elástico, ustedes han visto que hemos hecho eso en hormigón armado 1 conmigo. El primer estado de deformación es cuando los materiales trabajan dentro del límite elástico de sus materiales. Por ejemplo, el concreto tiene que trabajar un esfuerzo que es dentro del rango elástico. Y ese rango elástico, ustedes se acuerdan, era más o menos 0,45 de F'C. Quiere decir que el hormigón podría trabajar máximo hasta este grado de compresión para decir que está dentro del rango elástico. Rango elástico quiere decir que el acero, que la viga cuando se dentro del rango elástico y tú lo retiras la carga, el hormigón vuelve. Es como un elástico, vuelve a su posición original. Se deforma y tú lo retiras la carga y vuelve. Así. O sea, se deforma más o menos, supongamos así. Entonces, hay una deformación y cuando tú lo retiras la carga, vuelve a su estado elástico original, como el resorte. Entonces, ese es siempre y cuando se dice que está ese dentro, cuando el hormigón está en este máximo hasta este. Y el acero, 0,5 de FIE. ¿Qué es FIE y qué es F'C? Ustedes saben bien que F'C es el máximo valor de compresión del concreto a los 28 días. Y FIE es el valor cero en el estado de fluencia, o sea, en el estado límite de fluencia. O sea, quiere decir que a partir de aquí, de este valor que FIE, el acero empieza a fluir. ¿Y qué es empieza a fluir? Quiere decir que el acero se deforma ya en un rango no elástico, sino un rango inelástico, un rango plástico, como se llama también, ¿no? Entonces, FY es el límite de la fluencia o la última resistencia del acero en tracción antes de fluir. Entonces, ustedes han visto que este diseño elástico hasta ahora es permitido y aceptado, donde la línea neutra está a una distancia de KD, este es el esfuerzo del concreto, este es el acero, el esfuerzo del acero sería FS, este sería FC, ¿sí, no? Eso lo hemos hecho en hormigón armado 1. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ustedes verán que se puede todavía diseñar en este estado en unas estructuras. Además, siempre este es el inicio para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa después con el hormigón armado. No podemos obviar este estado, como tampoco no podemos obviar el estado de agrietamiento, porque ustedes saben que el hormigón se agrieta para acá. Sí, entonces cualquiera diría, pues se va a caer. No, señores, no se va a caer. Se permite fisura con el hormigón en la zona de tracción porque el acero está reemplazando. ¿Ya? Entonces no nos debe preocupar eso. Pero cuando una estructura se fisura, si fuera, por ejemplo, una losa, tanque hidráulico, por ejemplo, un tanque de agua, si el hormigón se fisura en alguna zona, el agua podría filtrarse por ahí. Tenemos que diseñar, pues, un tanque de agua, por ejemplo, en un rango elástico nada más, no máximo, ¿no? Porque si no, si va a permitir que el hormigón se fisura, entonces el agua se va a salir, ¿no? Porque, bueno, a pesar que nosotros no vamos a ver fisuras, pero el agua sí se filtra. Bien, este estado elástico ya lo hemos hecho en el anterior curso. Ahora, ¿qué pasa si le aumentamos la carga U? Pasado esto. Entonces, quiere decir que viene aquí un estado
que se llama estado plástico o inelástico. ¿Por qué se llama inelástico o plástico? Porque ya el hormigón armado ya entra a un estado donde ya no se mantiene la elasticidad, ya no hay esa proporcionalidad elástica. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Vamos a escribir acá en una nueva página. Ustedes van a ver que todos los libros siempre van a hablar en cierto momento de este gráfico de deformaciones, ¿no? Acá vamos a hablar de la deformación unitaria del material, del acero, ¿no? Y versus esfuerzo del acero, pues, ya, todo acero, digamos. Porque el hormigón armado es acero y hormigón. Entonces, se dice que más o menos el diagrama de deformaciones es más o menos así. Y llega, cuando le estamos aplicando la carga, el acero o el hormigón armado se deforma más o menos así, casi una recta porcional entre la deformación unitaria, ustedes saben que es deformación unitaria, versus esfuerzo. Y el límite sería FY, la afluencia, y aquí sería la deformación en la afluencia. Entonces, este estado es lo que se llama elástico. Quiere decir que básicamente esto es como si fuera una línea recta. Entonces, cuando yo les retiro la carga, o sea, hay una proporción directa, lineal, entre el esfuerzo y la deformación. Pero si yo lo retiro, la carga, esto vuelve a su posición normal. Pero cuando pasa este estado de fluencia, entonces viene aquí el estado inelástico, que sería más o menos aproximadamente así. Algo así. Donde ya no hay esta proporcionabilidad. Aquí hay, para poco esfuerzo, hay mucha deformación. Y esto podemos llamarle, por ejemplo, aquí podemos llamarle el estado de su última resistencia, que sería la rotura. Quiere decir que el acero se puede tirar, se puede deformar como un chicle, digamos, para poca carga, hasta llegar a un momento en que se rompe o llega a su última resistencia, que sería la rotura. Entonces, este es el área donde se dice el estado inelástico o plástico. Pero, fíjense ustedes, aquí podemos hablar de la deformación última, digamos. Esto también se llama rotura o última resistencia. Y por eso aquí le pongo U, ¿no? Pero vean ustedes, esta amplitud de deformaciones es con nosotros, más adelante le vamos a llamar ductilidad. ¿Y qué es la ductilidad? Ustedes seguramente saben en resistencia a materiales, la ductilidad es aquella capacidad material de ser, digamos, manejable, maleable, dúctil, ¿no? Que se puede estirar como un elástico, como un chicle, digamos, se puede estirar, pero ya no vuelve a su posición original. Una vez que se ha deformado, se queda ahí. Eso es que diferenciamos del estado elástico
con el estado inelástico de última resistencia. Eso también se llama rotura, ¿no? Rotura quiere decir que lo último que resiste es. Y vean ustedes, este diagrama de formaciones, a un principio era así, triangular, se forma una especie de parábola, donde la fuerza de compresión está acá del concreto, y la fuerza de tracción sigue nomás ahí, del acero. Pero este diagrama ya no es una proporcionalidad, sino tiene más o menos esta forma parabólica, poco complicada de analizar, ¿no? Lógicamente, como es última resistencia, esto tendría que ser F'C, si es rotura. Pero manejar esta parábola es un poco complicado en el diseño, en el análisis. Entonces, lo que ha hecho el señor Whitney ha hecho equivaler, mediante ensayos, este área de parábola en un rectángulo, como están viendo ustedes acá. Un rectángulo de profundidad A y esto es, según el análisis, 0,85 de F'C. No, F'C sería hasta acá, ¿no? Pero sería su última resistencia. Pero en el rectángulo de Whitney, que esto es lo que se llama el rectángulo de Whitney, es un área equivalente, rectángulo de Whitney. En el rectángulo de Whitney vamos a hablar de un rectángulo de profundidad A y ancho 0,85 de F'C. Y C sería la distancia de la línea neutra, ¿no? Acá. Esta sería la distancia. Se toma A. Pero ¿qué relación, según Whitney, dice que A sería más o menos beta 1 de C? ¿No? Lógicamente, beta 1 es siempre menor que 1, ¿no? Tiene que ser menor que 1. Beta 1 dice que podemos tomar el valor de 0,85 si F'C es menor o igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Vean ustedes, estoy introduciendo un primer concepto. Nosotros vamos a aprender a diseñar ahora con este método que se llama el método de la última resistencia, o el método de rotura, porque vamos a diseñar siempre pensando en que esta viga, a medida que le ponga la carga, tengo que llegar a determinar cuál es la carga que yo le puedo poner hasta que la viga se rompa, falle o llegue a su última resistencia. Entonces, este es el diseño que vamos a hacer y esto, bueno, lo vamos a dejar nomás en nuestros archivos. Pues vamos a hacer este análisis, ¿no?, de un diseño a la última resistencia, donde aquí les hemos mostrado algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí, para concluir esta clase, sería C, sería la distancia de la línea neutra hasta, esto lo vamos a escribir con calma, hasta la última fibra en compresión. Esto quiero que lo escriban bien. C es la distancia de la línea neutra, pero ¿de dónde a dónde? Lógicamente de su punto neutro, ¿no?, de la línea neutra hasta la última fibra en compresión. Y la última fibra en compresión, en este caso, está en la parte superior. Pero yo no puedo decir hasta la parte superior, porque esto puede cambiar. Los aceros pueden estar aquí arriba también, ¿no? Entonces, escriban eso. C es la distancia de la línea neutra hasta la última fibra en compresión. Y A es la profundidad
del rectángulo de Whitney. Whitney es el científico que hizo ensayos por muchos años y determinó que esta deformación parabólica se puede leer a un rectángulo de esta forma. Y los ensayos han demostrado que sí es posible hacer eso. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque manejar una parábola, por lo menos, ¿dónde estaría el brazo? Ustedes saben que aquí el brazo está a 1/3 de KD. En cambio, una parábola, ¿a qué altura está? ¿A qué estaría? ¿No? Es un poco difícil. En cambio, si es rectángulo, entonces esta fuerza estaría pues a la mitad de A. Estaría a medios. O sea, la fuerza resultante en conversión de un rectángulo de Whitney estaría ubicado pues en la mitad de su profundidad, ¿no? A medios. Entonces, así es más fácil manejarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a olvidarnos de la parábola y vamos a manejar solamente esto. Entonces, aquí el título vamos a puntear un poquito para que se vea así, ¿no? Entonces, vamos a manejar solamente el rectángulo de Whitney para de la última resistencia. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Dígame. Todo claro, Inge. Perfecto. Entonces, para completar, y ustedes quiero que aprovechen este poquito, vamos a escribir, ya que hemos dibujado esto, vamos a escribir algunas pequeñas formulitas, ¿no? Elementales todavía, pero tomando en cuenta solamente esto. Y esto también, pero vamos a manejarlo más adelante, ¿no? Aquí. Beta 1 es un coeficiente que depende de F'C. Y beta podemos decir que, según Whitney, el valor máximo puede tomar 0,85, el valor mínimo es 0,65. Entonces, aquí hay un pequeño problemita ya. ¿En qué casos tomar 0,65? ¿En qué casos tomar 0,85 o el medio entre los dos? ¿Ya? Entonces, lógicamente, beta 1 no siempre va a ser 0,85. Dice 0,85 siempre cuando el hormigón sea menor a 280. Pero ahora estamos viendo que los hormigones ya han pasado este valor de 280. Pueden ser más bien. Entonces, ¿qué dice la norma del ACI acá? ¿Qué dice la norma del ACI para beta 1? Dice que por cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado que se aumenta al hormigón, dice beta 1 puede bajar 0,05. Eso dice la norma. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Podemos decir que, por ejemplo, si beta 1 es igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, acá, según la norma, beta, perdón,
Esto es F'C. Disculpen. Si F'C es menor o igual a 280, entonces dice la norma que B1 va a ser igual a 0,85. ¿Ya? Ahora de esto dice, por cada 70 kilogramos que aumentamos, por ejemplo, si F' fuera C, ya más 70 sería aquí 350, beta 1 disminuye en 0,5, entonces aquí sería 0,80, ¿sí? ¿No? Si F'C fuera, por ejemplo, 420, ¿cuánto sería beta 1? 0,75. 0,75, ¿no? Más podemos hacer. Si F'C fuera 490, beta 1 sería 0,7. 0,70. Si F'C fuera 560, beta 1 sería 0,65. 65. Pero aquí habría un problema. Si F'C es mayor que 560, beta 1 sigue siendo 0,65. O sea, quiere decir que este es su límite. Y aquí igual, si F'C sería menor o igual a 280, este sería su límite. Pues aquí estamos demostrando que beta 1 no puede tomar más de eso ni menos de esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si F'C fuera, por ejemplo, 320? ¿Cuánto sería beta 1? ¿Qué me dicen? Vamos, razonen. Habría que interpolar, ingeniero, entre los valores superior e inferior. Así es. Interpolen. ¿Cuánto sería, si F'C sería 320, ¿qué valor voy a tomar para beta 1? $0.8214. Correcto. Todos podemos encontrar una fórmula. Dice, beta 1 puede ser igual a 0,65, o perdón, 0,85, menos 0,05, y aquí podemos encontrar la diferencia, ¿no? Podemos decir F'C menos 280 sobre 70. Esta podría ser una fórmula general. A ver, hagan la prueba con esta fórmula. Si F' fuera 320, ¿cuánto sale? Si esto fuera 320. 0,8214. 0,8214. O sea, esta ya sería una fórmula general. Pero hay que tener muy en cuenta, y quiero repetirles esto, que tenemos que respetar esto. No podemos aplicar esta fórmula así a ciegas. Tenemos que ver que el hormigón, si el hormigón es 280 o menos, ya esta fórmula no sirve, ya no se aplica porque va a salir un valor mayor a 0,85.
Entonces, lógicamente, si el hormigón fuera más de 560, también en esta fórmula nos va a salir un valor menor a 0,65. Entonces, lógicamente, esto está, pues, podemos decir, cuando F'C es menor o igual a 560 y mayor o igual a 280. O sea, solamente vale esta fórmula cuando F'C está dentro de esos rangos. Eso es. Entonces, vean ustedes, hemos introducido un concepto muy importante de la norma americana, que para el diseño de la última resistencia, según Whitney, entonces, para que nosotros podamos utilizar, tenemos que definir el valor de beta 1. Y el beta 1 es un coeficiente que depende del valor de F'C, ¿no? Y que puede variar entre 0,85 y 0,65, no más. Entonces, ese es el valor que vamos a manejar en este ejercicio que hemos hecho, ¿sí? Entonces, se puede programar esta fórmula, pero siempre y cuando tú le digas límite superior 0,85, límite inferior 0,65. ¿Alguna pregunta? Miren, como anécdota, y esto seguramente puede contar cualquier profesor, algunos estudiantes que no han captado bien esto o lo han pasado de largo, cuando yo les he dado, por ejemplo, un hormigón 240, digamos, y me sacan beta 1, 0,87, creo, 0,80. He visto en algunos exámenes eso, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué es? Este es un error de concepto. Cuando alguien me dice beta 1, sabe, de acuerdo a la fórmula que usted nos ha dado, ingeniero, me sale 0,872, digamos. Esta es una falacia. ¿Por qué? Porque si tú has aplicado esta fórmula a ciegas, te va a salir eso, porque basta que le pongas 250, 240 aquí, te va a salir, aunque sea, no sea negativo, lo que sea, te va a salir esta fórmula, te va a salir este valor. Y eso no puede ser. Entonces, lógicamente, este es el primer concepto. Por eso yo digo, no hay que equivocarse, estos son conceptos. Y este es un concepto. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿me va a subir la clase grabada? ¡Wow! No he grabado. ¿Alguien habrá grabado? Por favor, si me puede ayudar. Ay, me he olvidado. Y tenía la opción de grabar. Inge, una pregunta. ¿Sí? Como estaba diciendo, ¿qué pasa si ponemos 240? Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? O ya no existe, digamos, eso. No lo voy a entender. A ver, reemplaza, a ver, ¿qué sale? Ponle aquí, en esa fórmula, ponle 240. A ver, ¿qué va a salir? Va a salir tal vez un valor negativo o positivo, algo así. A ver, ¿qué sale con 240? Aquí 240 pongo. ¿Qué sale? 0,8785, ingeniero. 0,87, 80. No puedes tomar ese valor. Entonces, en tu programa, tú tienes que decirle, no puede pasar de 0,85. Entonces, tienes que tomar 75. Aquí me pones, si F'C, por ejemplo, fuera 240, entonces beta 1 es 0,85. Así de fácil. Entonces, fíjate, este valor no va. ¿De acuerdo? Entonces, esos son errores de concepto, ¿no? Tomar otro valor. Pero usted nos ha dado esa fórmula, ingeniero. Dice. Y yo les estoy diciendo que esta fórmula solamente vale dentro de estos rangos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Así vamos a tener muchas cositas, ¿no? Errores o conceptos. Mire, y la norma solamente dice esto. Dice, por cada 70 kilos, ¿no? Beta 1 dice
es 0,85 para 280, dice, ¿no? Pero si le aumentamos 70 kilos por centímetro cuadrado al hormigón, el beta 1 baja 0,05, dice. Así nada más la norma. Entonces tú tienes que saberlo interpretar esa norma y decir, entonces quiere decir que esto es así y por lo tanto yo tengo que escribir. Esta fórmula no nos los da. Esta fórmula no nos da el ACI. Tú lo estás interpolando como ha hecho el muchacho, ¿no? Lo ha interpolado. Entonces hay que interpolar de aquí hasta aquí y sacar esta fórmula. ¿Sí? Y así vamos a tener muchos de estos casos. Preguntas, jóvenes. Bueno, he preguntado si alguien ha podido grabar mi clase. Bueno, yo la tengo grabada, ingeniero. La voy a subir al tablón de claro, no se preocupe. Por favor, te voy a agradecer. Y saben qué, jóvenes, cada vez que estemos iniciando la clase, que alguien me haga recuerdo de que tengo que grabar, ¿ya? Porque si no, bueno, la verdad es que yo no tengo obligación de grabar, pero esto es mucho mejor con clase grabada. Entonces, por favor, jovencito, te voy a agradecer. ¿Cómo te llamas, por favor? Está bien, ingeniero. Carlos Yamil Camacho me llamo. Yamil Sí. Camacho, yo voy a anotar aquí. Si alguien me pregunta de clase grabada, le voy a decir que se comunique contigo o tú lo vas a subir al tablón de Classroom, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero, no se preocupe. Bueno, jóvenes, no tienen más preguntas. Dígame. Y que yo estoy de mesa, pero quisiera tomar normal, recién pude entrar. Les había explicado a un principio, este procedimiento no es permitido, pero excepcionalmente en algunos estudiantes que tengan alguna argumentación válida, se puede aceptar. He hablado con el jefe de departamento y el jefe de departamento me ha dicho, ingeniero Saavedra, usted no puede hacer eso porque estaría contraviniendo con las reglas. No puede haber un estudiante que se inscribe en mes y que haga cursos regulares, eso no es posible. Pero, con el consentimiento de él, en algún caso, que el estudiante pueda argumentar motivos que permitan que sea posible, entonces voy a aceptar. ¿Cuáles son esos motivos? Uno, de que realmente el estudiante tenga un perjuicio en el cruce de horario. ¿Eso qué quiere decir? Que con los otros grupos, el otro grupo no pueda pasar clases porque se le cruza su horario y solamente ser permitido con mi grupo. Y él lamentablemente no ha podido inscribirse en su debida oportunidad porque se ha llenado el cupo. Ese es un motivo, pero adicionalmente el otro motivo también, si el estudiante está o capacitado o está habilitado para inscribirse en Hormigón Armado 2 en examen de mesa y hacerlo regular. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que tú tienes que, para hacer Hormigón Armado 2, tendrías que haber vencido Hormigón Armado 1 mínimamente. Y si no lo has hecho, no voy a aceptar. Yo no voy a aceptar que un estudiante Hormigón 1 en regular y Hormigón 2 en mesa. ¿Qué es eso? ¿Dónde hay eso? Me van a perder mi tiempo en calcular exámenes y además está contra toda norma y lógica, ¿no? Y la segunda cosa sería pues que el estudiante tenía ya el límite de sus materias, por ejemplo, no sé cuántas materias ustedes pueden llevar en un semestre, 5, 6, algo así, y él quiere ganar una más, digamos 7 o 8 materias. Eso tampoco no es posible porque también ustedes saben bien que hay un cupo. Y luego antes un estudiante que quiera hacer 8 materias en un semestre, así sea un genio, se le van a cruzar sus horarios, porque hay esas dificultades. Tú no puedes hacer 10 materias ni 12 al mismo tiempo porque no vas a poder asistir a las clases. Todo se te va a cruzar. Entonces lo que merece es un impedimento. ¿Han entendido, jóvenes? Entonces, ¿y eso al director de carrera debo presentarle o con usted no le puedo presentar? Conmigo. Yo voy a necesitar que primero me hagas una solicitud formal por escrito, tal vez vía WhatsApp, pero
y que mandes tu Cardex. Y además digas por qué estás queriendo ser hormigón armado en forma regular, habiéndote inscrito a mesa. Todo el mundo tiene derecho a inscribirse a mesa. Eso yo no voy a ni voy a ver eso. Si te has logrado inscribir a mesa, bueno, pero tienes que hacer los de mesa, ¿no? No regular. Ahí está el detalle. Si tú te inscribes a mesa, anda a mesa, yo ni me voy a fijar por qué te has inscrito a mesa, ¿no? Pero entonces vas a dar el examen en la primera opción, en la segunda opción, etcétera. ¿Han entendido? Sí, ingeniero. Buenos días. Sí, adelante, Toño. La gráfica de la última asistencia, beta es la multiplicación de F' por C, ¿verdad? Vamos a repetir. ¿Aquí o en la anterior? En la anterior, ingeniero. ¿Aquí? Sí, en la gráfica de la última asistencia. La última asistencia, TS, Sí. es la fuerza de tracción del acero. Por eso le ponemos aquí S. Esta es una fuerza de tracción. Ya. ¿Ya? Y esa fuerza tiene sentido. En cambio, la fuerza de compresión tiene el otro sentido, ¿no? Entonces, esta es la fuerza de compresión del concreto. Y le pongo aquí siempre un prima, porque todo lo que es prima siempre es compresión del concreto. Y aquí vean ustedes, no hay prima porque eso es en tracción, no se pone el apóstrofe. Entonces, esta sería la tracción del acero versus la compresión del concreto, pero solamente de la línea neutra hacia arriba, podemos decir. De la línea neutra hacia abajo no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese hormigón supuestamente permite fisuramiento. Entonces, ¿en qué me va a ayudar? En nada. Sí, ingeniero, pero beta es ese 0.85 multiplicado por F' por C, ¿verdad? Sí. Esa es mi duda, ingeniero. Gracias. Ese es el ancho que Whitney ha dicho, que para que sea un rectángulo equivalente, este ancho va a ser 0.85 de F'C. F'C sería hasta acá, pero ese es el límite de la parábola, la última resistencia en la parábola, pero el rectángulo 0.85. Y A, como ustedes han visto, varía en función a beta 1. Ya, ingeniero. Más claro. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Por hoy es suficiente. Entonces, si no tienen más preguntas, voy a agradecer la presencia de todos ustedes, con el entendido de que la próxima clase, que yo sé que son más de alumnos, voy a abrir 2 salas y ustedes pueden entrar a cualquiera de las salas, que va a ser la misma presentación para las 2 salas. Por lo menos hasta cierta parte. Después ya muchos estudiantes ya no vienen a clases. Los exámenes son presenciales, excepto que no sabemos aún cómo va a ser el examen de mesa. Aún no. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.